Comer es uno de los aspectos más relevantes de nuestras vidas. Le dedicamos bastante tiempo en nuestro día y tiene un impacto en nuestras emociones y viceversa. Las emociones también impactan en cómo comemos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué como? Y más importante, ¿qué emociones te estás comiendo? El comer emocional es un aspecto de nuestra alimentación intrínseco a nosotras como especie y mejor que hacer como que no va con nosotras, de que si yo quiero, pues puedo y que no pain, no gain y la fuerza de voluntad y todas estas cosas maravillosas, pues creo que es mucho más interesante sencillamente entender qué es lo que nos está diciendo o cómo se comunican también nuestras emociones con nosotras mismas. Entenderlo y entendernos más bien es el primer paso para acompañarnos y guiarnos hacia donde queremos colocarnos y definitivamente sanar nuestra relación con la comida, en caso de detectar que lo necesitásemos, aunque poca gente se libra, también te hago spoiler. Por eso y por otros muchos temas más que quiero hablar hoy, he quedado a salir de consulta con mi amiga, colega y psicóloga Marian del Álamo. Como te decía, ella es psicóloga especialista en conducta alimentaria. Además es escritora, es divulgadora, bueno, y es un amor de persona que se ha prestado a quedar conmigo para hablar de todo esto y mucho más, como te decía. Pero no me enrollo, que tengo muchas ganas de que la conozcáis si no lo hacéis ya y de hablar con ella. ¿Qué tal estás, Marian? Bienvenida. Muchísimas gracias, qué ilusión. Muchas gracias por invitarme, me apetece muchísimo, 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 así que muchas gracias, estoy muy bien. Marian, ¿cómo algo que parece tan sencillo como comer, o sea, coger un alimento y llevártelo a la boca, puede resultar tan complejo? Hasta el punto de ser eso, el resultado como de muchas cosas que influyen en ese momento, ¿no? ¿Por qué es tan complejo? ¿Por qué se nos da tan mal? Joder, se nos da muy mal, yo creo, en primer, ¿no? Como punto número uno, porque siempre se ha banalizado mucho. O sea, se ha banalizado un montón el hecho de comer. Parece, ¿no? Desde siempre, si echamos la vista atrás, como, estás gordo, haz dieta. Te pasa esto, haz dieta. No puedes parar de comer, no tienes fuerza de voluntad, ¿no? Como que todas esas Es verdad. asociaciones tan cutres pues han hecho, ¿no? Como banalizar toda esta profundidad que tiene en realidad la alimentación, ¿no? Y es que al final es algo muy complejo porque implica literalmente todo nuestro cerebro y literalmente pues todo nuestro sistema también fisiológico, físico, no solo es meter un alimento a la boca, ¿no? Es lo que provoca ese alimento en nuestra boca, en nuestro cerebro, en nuestro estómago, en nuestro intestino, etc, etc. Entonces, sí, o sea, si es complejo cada órgano, por decirlo de alguna manera, por separado, imagínate cuando todos se involucren en una misma acción. O sea, locura. Muy O complejo, sea, es que muy de complejo. banalizarlo, nada. Además, No. con este tema empieza tu primer libro y me encantaría profundizar más sobre ello. Así que a mí siempre me gusta empezar como de lo más básico y luego ya ir profundizando y haciéndolo, llegando a lo más complejo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre tener hambre, sentirme satisfecho con lo que estoy comiendo y sentirme saciado? Porque a veces en el lenguaje coloquial parece que es sinónimo, pero tú haces una diferencia muy clara en tu primer libro. Sí, lo usamos mucho sin querer como sinónimos. De hecho, a mí a veces se me escapa también ahí sin querer, ¿no? Mm. Pero si de verdad queremos definir lo que yo creo que es muy importante para empezar a conocer toda esta relación con el hambre y con nosotras mismas, pues bueno, vamos a tratar aquí de dar unas claves, ¿no? Entonces, la parte de saciedad lo que hace referencia es un poco más como al hambre fisiológica, ¿no? Es decir, yo como un alimento, siento que me ruge el estómago, ¿no? Siento como esas sensaciones de hambre real, entonces me como un alimento y digamos, pues ya está, ¿no? Ya digamos que ese rugido para y yo ya entonces no necesito nada más en un principio, ¿no? Porque, bueno, he cubierto esa hambre fisiológica, ¿no? O sea, ese alimento ha cumplido su función. Pero luego está, eso sería la parte de saciedad, y luego está la satisfacción. Que la satisfacción, entonces aquí sí que metemos, por decirlo de alguna manera, aquí voy a entrecomillarlo, porque en realidad en la parte de saciedad también entra nuestras hormonas, entran nuestros neurotransmisores. Pero bueno, para entenderlo un poquito mejor, en la parte de satisfacción, aquí sí o sí entra más el placer, entra más las emociones, entra más la parte hedónica, ¿no? Entonces, aquí haríamos referencia a cuando a mí me apetece algo en concreto. Y si yo me lo ofrezco y me lo como, tenga o no tenga hambre real, hambre fisiológica, pues voy a sentirme satisfecha. Es decir, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos tenido como hambre, ¿no? Imagínate, pues es la 1 de la tarde, y ya empieza ahí el hambre a salir, pero me apetece muchísimo un Kinder Bueno.
pues entonces yo me compro el Kinder, me lo como y sigo teniendo hambre porque el Kinder no llena, no sacia, No, es pero casi aire, ¿verdad? claro, me he quedado satisfecha porque yo ya he suplido ese antojillo que tenía por ahí y ya está. Pues eso es lo que haría referencia a la satisfacción realmente, ¿no? Podemos enlazarlo un poco quizá con los antojos, ¿no? Sería como tengo un antojo, Sí. me lo como, pues satisfecho, ya está. Vale, ¿y la saciedad? ¿Cómo entra en juego en todo esto? La saciedad, claro, o sea, la saciedad en realidad es cuando tú coges o sea, cuando hay un hambre real, en realidad, y entonces tú te metes ese alimento y estás nutriendo tu cuerpo. Entonces debería Vale, o sea, haber una está más saciedad. relacionado con el hambre fisiológica, que es, como decías tú, Exacto, es inespecífica, o sea, es decir, si tienes hambre, como se decía antes, ¿no? Pues si a buen hambre no hay pan duro, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Si tú tienes hambre, con que te den de comer te vale, ¿no? claro, Y te sacias. Pero la satisfacción es ese punto de apetencia, ¿no? De hedónico, de eso es. disfrute, de... Eso es. ¿Qué ocurre? Que al final están interconectados, no podemos entenderlos por separado, porque no somos animales. O sea, Claro, somos humanos, emocionales, somos seres placenteros, nos encanta el placer, en todo lo que hacemos buscamos el placer, entonces entenderlos separados pierde sentido. ¿Cuándo gana sentido entenderlos separados? Hombre, pues en momentos de supervivencia, ¿no? O sea, si yo me voy a una isla desierta y no tengo otra cosa que comer, pues no me voy comeré a gusanos. preocupar por la... Exacto, ¿no? O sea, la satisfacción aquí pues se queda un poco alejada, es así, claro. Y ¿sabes lo que estaba pensando cuando te escuchaba hablar? Que me da la sensación, a ver qué piensas tú, que claro, si yo, por ejemplo, sigo una dieta, entendida dieta, bueno, pues como tradicionalmente se ha entendido el enfoque de dieta, ¿no? De lechuga, pechuga, todo hervido, todo sin sabor, todo tal, y todo seguido de unas normas, ¿sabes? Que una nutricionista en un momento ha decidido que tú tienes que comer un martes al mediodía. Claro, ahí dónde queda la satisfacción. Es muy importante. Si tú estás diciendo que los humanos somos perseguidores del placer por inercia, o sea, lo necesitamos, lo buscamos y lo repetimos, aunque sea una conducta que a la larga no nos venga bien, ¿no? Claro, si tú estás comiendo sin satisfacción, sin placer, ¿qué efectos puede tener? Claro, pues te puedes imaginar, ¿no? O sea, al final, si el cerebro no tiene placer, no solo con la comida, en todos los sentidos de la vida, o sea, en todos los sentidos de la vida el cerebro tiene que tener placer, ¿no? Pues con las relaciones sexuales, con tomarte un café tranquilamente, con irte a la playa, con irte a la montaña, con irte a dar un paseo, tu sola, da igual, con lo que sea, tiene que tener placer. Entonces, si metemos esta variable, que es que una nutricionista da una dieta cerrada, por un lado tenemos que Ujú. no va a haber placer, porque normalmente esas dietas son muy restrictivas y, bueno, muy básicas y no te van a Muy meter nada, insípidas. Mm. eso es. Y por otro lado, el control. Es decir, tú no vas a tener el control de tu dieta, así que lo tiene otra persona, en este caso una nutricionista. Entonces, pues esto también tiene mucho que ver con el descontrol, ¿no? Porque cuanto mayor control, si encima no hay placer, pues mayor descontrol. O sea que todo súper, es que es como una rueda, una bola de nieve, o sea, cada vez más complejo. O sea, es que peor no se puede hacer. O sea, desde una perspectiva, como hablas tú siempre, desde una perspectiva de cómo funcionamos nosotros como especie, o sea, la metodología dieta es que no hace, o sea, vamos, para el hambre No sí tiene porque comes sentido. comida, pero incluso ahí yo me atrevería a decir que a mucha gente le hacen pasar hambre, con lo cual no estás haciendo check en ninguna casilla. Tienes hambre, tienes insatisfacción y además no te sacias. O sea, alma de cántaro. Total. ¿Sabes? Claro, es que no, Amiga, date cuenta. ajá, ajá. O sea, es que además, si hay hambre, o sea, no se está cubriendo la necesidad básica. Entonces, si no se está cubriendo una necesidad básica, no me importa nada más. O sea, ya deja de pensar en nada más. O sea, porque lo importante es cubrirla. O sea, que eso sería, vamos, de primerito de dieta. Vale, y luego, yendo un poco a lo más complejo, ya metiendo palabras un poco más raros, ¿qué función desempeñan en este caso los neurotransmisores, las emociones en el acto de alimentarnos? Ujú. Bueno, al ser seres emocionales, el comer evidentemente va a implicar emociones, ¿no? Y va a ser un comer emocional. Esto es normal porque somos seres complejos que tenemos pues estas emociones que están en nosotros. Es lo que hablamos antes, que tenemos que integrarlo. No hay una alimentación perfecta, ¿no? De hecho,
tenemos también que dejar apertura a que haya un comer emocional. Todos hemos comido emocionalmente y lo vamos a seguir haciendo y no pasa nada. Lo importante es tener claro el no gestionar las emociones o intentar no gestionar siempre nuestras emociones con la comida, ¿no? Pero, jolín, todos hemos, yo qué sé, pues, ay, estoy triste, voy a comer un heladito. Pues, a ver, pues sí pasa, lo asumimos, lo aceptamos y no pasa absolutamente nada porque somos humanos y esto tiene que tener espacio. Pero dentro de estas emociones, pues al final es normal que repercutan a nuestra alimentación o a la hora de comer, porque al final el comer, como decíamos antes, es una fuente placentera que va a evocar neurotransmisores que nos van a hacer sentir mejor. Entonces, por un lado, y banalizándolo mucho para no excederme demasiado, pero tendríamos la serotonina, Sí, que en al plan final al comer... reduccionista. ¿El qué? En ¿El plan qué has dicho? reduccionista, quiero decir Sí, que, eso es, sí. Vamos a reducirlo, pero sí, es como lo básico, ¿no? Que sería la serotonina, es lo que, digamos, va a elevarse a la hora de comer alimentos que nos gustan, que son ricos, entonces evidentemente nos vamos a sentir súper bien y esto, bueno, pues pasa y ya está bien y es maravilloso. De hecho, cuando generamos un plan alimenticio, ya sea, bueno, generamos no, porque yo no lo genero, pero generáis un plan alimenticio ujú, o cada uno en su casa el suyo y su forma de comer, pues está bien que pensemos en la serotonina, porque es lo que va a tener un mantenimiento, ¿no? O sea, es decir, es lógico. Pero luego tenemos la dopamina, que la dopamina es, bueno, la búsqueda de placer. Esa sí que activa, junto con el resto de variables, nuestro sistema de recompensa del cerebro. Entonces, todos los alimentos que son muy ricos, muy palatables, pues van a hacer que aumente la dopamina en nuestro cerebro y nos van a pedir más ese alimento que cualquier otro. Es decir, mm, lo que decíamos antes, ¿no? Pues la Nutella, que a mí que me encanta tanto, y yo soy adicta a la Nutella, pues, además, literal, pues esta Nutella va a hacer que aumente muchísimo nuestra dopamina del cerebro, es muy rica. Entonces, nuestro cerebro, que es súper listo, ¿qué nos va a pedir? Pues Nutella, no nos va a pedir un plato de brócoli. Entonces, el plato de brócoli nos lo pedirá nuestra responsabilidad de me voy a comer mi platito de brócoli porque en realidad me gusta y es muy saludable para mí y en realidad estoy haciendo bien, ¿no? Pero lo que realmente moviliza, claro. ¿no? Ese placer y ese sistema de recompensa es la dopamina. Claro, aquí alguien se puede estar preguntando, ¿y por qué en el momento en el que el mundo fue mundo y nos inventaron el brócoli no excita tanto al cerebro como el azúcar? Porque Uh depende un -huh. poco de los componentes de ese alimento, lo que tú decías, ¿no? Para que nuestro cerebro nos dé esa recompensa en forma de dopamina, que es al final ese placer, esas cosquillitas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el brócoli no? ¿Es Pues por por mera características supervivencia. nutricionales? Sí, por mera supervivencia, ¿no? O sea, sí, hay estudios que avalan esto, esta teoría que es muy chula, que es que si, bueno, nos basamos en muchos, muchos años atrás, ¿no? Cuando en nuestros, bueno, pues los antepasados muy pasados, Sí, sí. claro, necesitaban sobrevivir al medio. Entonces, los alimentos que le iban a dar esa supervivencia eran alimentos mucho más palatables. Evidentemente, la Nutella no existía, pero dentro de todos los alimentos que existían en ese medio, pues el cerebro les iba a pedir los más palatables en este sentido, pero porque eran los más enérgicos que le iban a Claro. aportar pues una mayor posibilidad de supervivencia. Entonces, es pura biología y puro sistema de supervivencia de nuestro cerebro que, claro, se ha ido quedando. O sea, nuestro cerebro reptiliano está con nosotros, entonces, igual que con las emociones, entonces se ha ido quedando y, claro, pues ahora tenemos que entender la parte compleja pues para trabajárnoslo. Claro, es que en el contexto que vivimos ahora, en el que ya no somos cazadores recolectores ni todo esto, o sea, que es que el contexto ha cambiado radicalmente y cada vez más, porque además aquí habría que incluir también ese factor tan importante que yo veo mucho en consulta, que es este estrés crónico de bajo grado, ¿no? Que Uh -huh. entiendo que también a nivel, pues sí, a nivel de neurotransmisores, de emociones, de control, de todo esto, juega un papel súper importante. Totalmente. Claro, o sea, ¿qué pasa? Que el medio en el que vivimos ahora es un medio muy fácil, podemos conseguir absolutamente cualquier alimento que está a nuestro alcance, pero es que esto también hay que entenderlo, o sea, vivir la actualidad, vivir el año en el que estamos ahora pensando en lo que hacían nuestros antepasados, pues
más allá del entendimiento, pues no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? O sea, yo no me quiero yo meter aquí yo en camisa 11 varas, pero pensar lo que comían nuestros abuelos hace 70 años, cuando el medio que tenían nuestros abuelos hace 70 años no era el mismo, sin entender el que tenemos ahora, pues carece de sentido, porque nos estamos banalizando también a nosotros y a nuestro medio. Entonces, tenemos que entender que vivimos en un sistema industrializado también, ¿no? Y que de golpe Y no podemos ese quitar es, todo. sabemos cómo puede afectar ese, lo que te decía, ¿no? Ese estilo de vida, esa vida moderna que llevamos ahora de superproductividad, de la cultura del esfuerzo, de un sistema que a mí me resulta muy rígido, muy excluyente, muy violento en muchos aspectos, y muy poco, que fomenta muy poco la autoescucha y la compasión. O sea, es un sistema que, en mi opinión, entiende en general la compasión o la autocompasión como algo negativo, ¿sabes? Porque si yo me escucho, me Mm, atiendo y me doy el espacio que necesito, es que no me estoy esforzando lo suficiente. Es que no estoy trabajando 17 horas al día en una consultora, es que, ¿sabes? O sea, es como que en el fondo nos está alejando un poco de poder, es que poder satisfacer atender nuestras las necesidades necesidades, primarias, ¿no? exacto. Eso es. Aparte de atender nuestras necesidades, que claro, no lo podemos hacer porque tú ten en cuenta que si seguimos la pirámide de Maslow, que si las personas que nos oyen no saben qué es una pirámide que se divide entre las necesidades de las más básicas a las más complejas, la podéis buscar en internet para que la podáis visualizar. Entonces, en la parte de la pirámide de abajo está la necesidad de cubrir el hambre, no sé qué, no sé cuántos. Luego, en la siguiente, pues está la seguridad, estar con la familia, con los amigos. Entonces, en el mundo en el que vivimos, muchas veces se antepone una necesidad que no está en la pirámide por debajo. Y se Qué supone que fuerte. las de abajo tenemos que cubrirlas las primeras. Entonces, si yo estoy priorizando mi trabajo, si yo estoy priorizando mi éxito, si yo estoy priorizando ser perfeccionista y exigente, se me está olvidando cubrir necesidades que son básicas. Entonces, esto evidentemente va a afectar muchísimo a cómo nos relacionamos con el comer, porque muchas veces me voy a olvidar de comer, pero claro, mi cerebro, que es muy listo, me lo va a pedir. Y no me lo va a pedir de la forma responsable, aprendida y desde al final mi autocuidado y mi cariño, me lo va a pedir desde la supervivencia. Y recordamos anteriormente cómo sobrevivíamos, pues con la dopamina. ¿Y qué tiene dopamina? Los alimentos muy La palatables. O Nutella. sea, tú... es que es Sí, así. pero luego Marian, somos tan analfabetos emocionalmente, no sé cómo llamarlo, no sé qué adjetivo usar, tú sabrás Mm. mejor, pero somos tan así que además nos pasa eso, o sea, nos vamos a, mira, ¿sabes qué voy a cenar hoy? Leche con galletas, ¿sabes? Que estoy hasta las narices, que es que Sí. estoy agobiado, que es que estoy sacrificando un montón de cosas pues por el trabajo, por lo que fuera, ¿no? Y nos castigamos por tener esa parte humana tan intrínseca a lo que somos. Hablabas antes de la importancia de tomar decisiones responsables con tu alimentación y pues, eso, consecuentes de alguna manera. Y un término que me gusta mucho y que me generó mucha curiosidad y me encantaría que nos explicaras es el tema del bucle del hábito. ¿A qué te refieres cuando hablas del bucle del hábito? ¿Y qué importante? El hábito es muy bueno, todos seguimos hábitos, de hecho los seres humanos necesitamos los hábitos para llevar una estructura vital y nos hace sentir bienestar y además que es bueno a nivel psicológico mantener esos hábitos y tenerlos, ¿no? Pero el bucle del hábito en concreto hago referencia a cuando la relación con la comida se hace desde un hábito instaurado, conseguido, ¿no? Un hábito que se ha practicado tanto que al final pues casi se hace de forma automática, casi sin pensar, ¿no? Y entonces esto altera nuestro funcionamiento pues bueno, con la responsabilidad o con, al final, bueno, pues siendo conscientes de las decisiones que estamos tomando en cuanto a esta situación, ¿no? Es decir, los hábitos además que se generan casi sin darnos cuenta muchas veces, ¿no? Es lo que muchas veces decimos manías, ¿no? Una rutina, un hábito se genera pues de forma muy inconsciente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la costumbre de llegar a casa, ¿no? Y entro por la puerta, siempre es el ejemplo que pongo, ¿no? Entro por la puerta, dejo las llaves donde yo cuelgo las llaves, me quito los zapatos, me pongo la ropa cómoda de estar por casa, me siento en el sofá y me como unas galletas y al día siguiente hago lo mismo, ¿no? Y llego a casa, dejo las llaves, me quito los zapatos, me cambio la ropa, me siento en el sofá y me como unas galletas y al día siguiente lo mismo y al día siguiente lo mismo, pues poco a poco se va a convertir en un hábito, ¿no? De tal forma que llegará un día que en el momento en el que yo no haga exactamente esa rutina, exactamente ese hábito, yo me sienta mal.
como que falte algo. O incluso, pues, casi sin darme cuenta ya me vea con el paquete de galletas comiéndomelas, porque al final es un hábito, ¿no? Entonces, tenemos muchas rutinas alimentarias que hemos conseguido a través de un hábito y al igual que puede ser muy bueno, ¿no? Pues el hábito de comer una pieza de fruta, yo qué sé, pues para merendar es un hábito Ujú. maravilloso, porque la fruta es maravillosa, pero también puede haber pues conductas que sin darnos cuenta estemos tomando de forma inconsciente, pues por culpa de este hábito. ¿Es malo comerse las galletas en la sopa? No. Lo que es malo es no elegirlo. Lo que es malo es que al final se convierta en un hábito que sea irresponsable, ¿no? Tú imagínate una persona diabética que tenga este hábito, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo de salud que siempre llega Sí, más. sí, sí. Ujú. O sea, al final, de alguna manera, lo que estás diciendo es que podríamos trabajar en generar bucles de hábito que sean responsables con nuestra salud o que nos lleven a donde nos gustaría, hacia donde nos gustaría llevar nuestra, bueno, pues Uh nuestro día -huh. a día, nuestra salud, nuestro, como hablamos, ¿no? Como nuestro estilo de vida. Sí, o sea, hago referencia para mí personalmente, porque no es un término que, al menos sí que yo sepa, que esté como recogido, pero para mí personalmente el bucle es algo negativo. O sea, yo lo utilizo mucho porque para mí un Ah, bucle lo es donde nos utilizas metemos y no hay, eso es, y en no hay algo salida. negativo. Eso es, no hay Vale. salida. Entonces, la idea sería como encontrar aquellas situaciones o circunstancias en las que tengamos ese bucle Ajá. en las que nos veamos como sin salida, ¿no? Porque el concepto un poco al que quiero llegar es como no, la alimentación no se prohíbe, o sea, la alimentación se elige, pero si tú te has metido en un bucle, no la estás eligiendo. Estás como sintiéndote muchas veces obligado. O sea, por eso mucha gente cuando viene a terapia, cuando viene a sesiones, como, es que no puedo parar de comer. Es que yo quiero, pero no puedo. Y eso Ujú. genera mucho malestar. Entonces el bucle haría como esa referencia, ¿no? El no poder. Y a lo que lo enlazo con lo que tú has dicho, lo que justamente hay que conseguir es como que sea Romper el conseguir hábitos bucle, ¿no? saludables. Esto es, romper el bucle y que sean hábitos, pero bueno, elegidos, no obligados. ¿Me Es que explico? te lo digo Porque, porque yo, por ejemplo, desde mi perspectiva en consulta, una de las cosas que, aparte del enfoque con el que trabajamos, que como hemos tenido casos juntas ya lo sabes, pero para quien no lo sepa, siempre trabajamos desde una perspectiva no dieta, es decir, una perspectiva no rígida y siempre fomentando la autonomía, o sea, que la elección última la tiene la persona y la persona decide lo que hace, ¿no? Con la información que eso es. tiene y lo que quiere y lo que... O sea, entonces, a mí, por ejemplo, yo veo en consulta que ayuda mucho generar, igual bucle es una palabra que tiene una connotación negativa, pero que sí generar que la opción fácil sea la que me gustaría tomar. Porque Ujú, así como hay muchas cosas que te planteas en el día a día, hay muchísimas cosas que hacemos por inercia, ¿no? O sea, hay total. muchas veces que a mí me pasa mucho en consulta, ¿no? Que la gente llega y dice, es que yo no puedo, o sea, a las 7 de la tarde es que yo ya no puedo, es que tengo que, es como tienen mucha sensación de indefensión, ¿no? De yo no puedo hacer esto que quiero hacer no puedo. Y a veces el problema no empieza a las 7 de la tarde, empieza a las 7 de la mañana. Es como una especie Ujú, de, siempre tengo un ejercicio que es lo del copito de nieve, ¿no? Que tienes que detectar ese primer copito de nieve que te lleva a la luz, esa avalancha de nieve que te inmoviliza, que lo único que puedes hacer ante una avalancha que es sobrevivir, o sea, guarecerte, hacer lo mejor dejarte que ahí. puedas con lo que tengas, o sea, sobrevive como puedas. En cambio, si tú llegas con muchísima hambre a las 7 de la mañana, igual esos copitos de nieve son pues que no te has llevado, no has planificado tu comida, no te has llevado cosas para comer, al final has decidido no comer, o yo que sé, has llegado a una hora que no podías. O sea, esas cosas son interesantes detectar y generar como Eso es. una El rutina que hábito te... saludable, ¿no? Exacto, exacto. Claro, sí, de hecho es que eso es importante por lo que decíamos antes, ¿no? Porque el hábito, o sea, las personas no, nos movemos con hábitos y con rutinas, o sea, nos da estructura que es muy bueno para nuestro cerebro, a nuestro cerebro le gusta la estructura. Entonces, claro, lo tenemos que hacer de forma saludable, no caer en ese bucle, ¿no? De malestar, ¿no? Y de elegir, pues, bueno, no, es que tampoco es elegir, ¿no? Porque si hay un bucle de hábito no estás eligiendo, es lo que quiero dar a entender, ¿no? Es como dejarte llevar un poco, ¿no? Exacto. Pero también el conseguir una rutina que al dejarte llevar te lleve a donde quieres ir, ¿sabes? De una Totalmente, manera sí, consciente, exacto, me parece eso es, también interesante. sí, Yo me acuerdo, antes de súper. cogerle un poco el gusto a hacer ejercicio, a mí me ayudaba mucho el tener la ropa de deporte preparada cuando me levantaba. Y algo súper superficial, que no sé tú como psicóloga qué te parecerá, pero cogerme ropa de deporte que me sintiera Ponerte, cómoda, sí, ¿sabes? Y decir,
joder, qué guay son estos leggings, ¿sabes? O Sí. sea, algo súper... Bueno, Era incluso como el esa sentirte emoción guapa, ¿no? Y sí, 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 sí. cómoda, Bueno, es que es no muy sé cómo decirte, importante. Sí, sí, ponérmelo fácil. total, total. Eh, Bueno, pero a mí personalmente eso me gusta mucho porque, o sea, es lo que decías, ¿no? También la parte de, pues elegir que son unos leggings y un top que me guste y que yo me sienta bien, ¿no? Es que mm, evidentemente no hay que asociar el sentirse bien con la ropa, o sea, la superficialidad, ¿no? Que diríamos, pero bueno, es que también nos gusta vernos bien y eso es algo que está actualmente, ¿no? Y que tenemos que darle espacio también. a mí es algo que me ayudó mucho, ya te digo, el tenerlo como no darle otra opción a mi cabeza, ¿sabes? Yo sé que esto es bueno para mí, que hacer ejercicio tiene muchos beneficios y yo es lo que quiero hacer. Pero está por un lado como ese angelito que es Total, el del autocuidado, el que lo quieres hacer, ¿no? Que esto en mi caso era el deporte, pero para otra persona puede ser, pues yo qué sé, comer más verdura o no sé, lo que sea, sí, ¿no? sí. Em, y el ponértelo fácil y hacerte es que esa rutina sea atractiva, que de alguna manera tenga un punto disfrutón, ¿no? Yo Ujú, creo que, no sé, a mí por claro. lo menos me ayuda mucho. Claro, o sea, tenemos que unir la responsabilidad con el placer. Entonces, la responsabilidad es elegir aquellas cosas que nos hagan bien como personas, ¿no? Entonces, puede ser pues una rutina de ejercicio, una rutina de alimentación que sabemos que esa alimentación nos viene bien, pero también la responsabilidad tiene que ir hacia otras cosas, no solo el que me haga bien, porque si yo, por ejemplo, tengo un TCA, a mí comer brócoli igual todos los días, pesado, 100 gramos de brócoli todos los días, pues igual no me está haciendo bien, ¿no? Entonces no estoy siendo responsable con mi salud, ¿no? Es como si Mm. una persona con hipertensión elija alimentos bueno, que le elevan la tensión, tampoco Sí, está sí, que siendo tome muchísima responsable, ¿no? sal o que no, el Eso es. ejercicio o lo O que fuera, ¿no? que a lo mejor tengas ese hábito pues conseguido, pero lo usas o lo utilizas desde la perfección y la exigencia. Pues es que tampoco estás siendo Mm. responsable con tu salud, ¿no? Entonces, todo ese cupo en responsabilidad y luego lo que tú decías, pues dentro de esa responsabilidad buscar el placer, cómo cocinar pues rico, o sea, a lo mejor un brócoli hervido, Claro. pobre brócoli, le estamos poniendo todos los ejemplos, pero a lo mejor un brócoli hervido, Pero mira, esto, yo tengo esto, una receta en consulta que es que se titula literalmente ¿Cómo conseguí que el brócoli me gustara? Es que es tal cual. compártenos esa Porque receta, compártenos esa receta. pues es muy fácil, es cómo cambia el brócoli si lo metes al horno, le echas un poquito de limón y un poquito de parmesano, nada, para darle un poco de Qué gusto. bueno. Queda crujiente, la textura cambia, el olor cambia, la percepción cambia, el color cambia del brócoli. Entonces, el trabajar en eso, en que nos guste lo que estamos haciendo o que mínimamente nos parezca no sé, que nos genere cierta emoción, ¿sabes? Como cierto, Chupa de sí, placercillo. llama, una llamita. Sí. Hablando de emoción y que nos genere emoción, quiero volver, porque esto a mí me encanta como lo explicas, a hablar sobre el hambre emocional. Hemos empezado la entrevista, o bueno, la conversación con el tema de las emociones y cómo esa parte hedónica, cómo esa parte emocional nos afecta y de alguna manera no hay que obviarla. Hay muchas personas que consideran o que dicen o que lees, ¿no? Controla el hambre emocional, suprime el hambre emocional. ¿Esto es algo realista y saludable? No, 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 es imposible. O sea, es que somos seres emocionales. Es como, controla tu miedo, no tengas miedo. Pues es que, bueno, da igual, hay eslóganes que dicen que no, no, es como, te voy a ayudar a desaparecer el miedo, a hacer desaparecer el miedo. Es mentira, o sea, es imposible, es una emoción y sería muy peligroso si no tuviéramos la emoción de miedo, ¿no? Pues lo mismo el hambre emocional, es decir, no tiene absolutamente ningún sentido porque somos seres emocionales y tenemos que dar espacio al hambre emocional porque también está y no pasa absolutamente nada. Entonces, eh, todo lo que tenga que ver con emociones y suprimir emociones, no es No así. No, funciona, no, ¿no? no funciona. No. O sea, no es cierto. O sea, son eslóganes que quedan muy bonitos, pero que no es cierto. O sea, el hambre Es que emocional yo creo, está y tenemos que darle espacio. claro, yo creo que al final lo que ocurre cuando a la gente le llama la atención lo de controlar el hambre emocional, yo pienso que una persona que gestiona, que una de sus herramientas estrella para gestionar cómo se siente es la comida, claro, realmente cuando lee controla el hambre emocional, lo que está leyendo es voy a dejar, o sea, voy a ayudarte a dejar a que dejes de darte atracones, por ejemplo. Uh -huh. Claro, entonces resulta como muy atractivo. Claro, es marketing, yo pienso, ¿no? Es un poco como llamar tu atención, pero es que, claro, es muy frustrante porque si tú crees que eso se va a eliminar,
y te das cuenta con el tiempo que no se elimina, es frustrante para la persona, ¿no? Es decir, tú te puedes dar atracones y los atracones se pueden trabajar y posiblemente desaparecerán, pero el hambre emocional no. Porque de hecho, cuando tú das espacio al hambre emocional, dejas de darte atracones. Porque hay una diferencia. O sea, el atracón objetivo como tal es pues comer mucha cantidad, ¿no? Una cantidad muy ingente, ¿no? O de una forma descontrolada en la que se pierda el control. Cuando tú te das permiso para comer de forma emocional, hasta lo disfrutas. Entonces es la diferencia. Esto que acabas de decir es fuerte, ¿eh? O sea, al final, dando espacio al hambre emocional y entendiéndolo, es el primer paso para cambiar un poco la dinámica del atracón. ¿Eso es lo que estás queriendo decir? Sí, sí, porque hay muchos atracones que, bueno, sí, hay otras variables, pero la grande es hacer gestión emocional, ¿no? El otro día Claro. una paciente, le voy a dar aquí el ejemplo, me dijo, mira, Marian, yo estaba muy triste y yo cogí mi helado de chocolate y me puse a ver una serie, la típica serie esta que se ve siempre en bucle, ¿no? Y me dijo, pero mira, me encantó, me sentí tan bien y por un lado tú entenderías, ostras, qué mal lo ha hecho, pero en realidad es que esa persona haya conseguido permitirse comerse un helado disfrutando de ella misma, de ese ratito, viendo una serie, aunque luego después haga su trabajo emocional para ver qué ocurría después, qué ocurría ahí, también es bueno. Es que le está dando un espacio, está atendiendo, sí. Sí, O sea, ajá, al eso final es. yo es un poco lo que te decía, la sensación que yo también tengo como profesional, que huir de lo que estamos sintiendo o negárnoslo a nosotros mismos es como ir metiendo debajo de la alfombra, ¿sabes? O sea, no desaparece, no lo ves igual, o no lo Eso es. enseñas así a simple vista, o no lo atiendes y piensas que no existe. Entonces, como mi hija que está en una fase que piensa que si no te mira tú no le ves, ¿sabes? Como- Esto es un poco lo mismo, pero en versión hambre emocional o Así es. emociones. Mira, me encanta el ejemplo, así es, tal cual. ¿Cómo deberíamos entender entonces el hambre emocional? O sea, ¿qué es el hambre emocional exactamente? ¿Y cómo El deberíamos hambre, gestionarlo desde una perspectiva saludable, funcional? sí, el hambre emocional es un hambre que se activa por nuestras emociones. Entonces, si yo me siento triste, posiblemente se active mi hambre. Si me siento contenta, si me siento aburrida, el aburrimiento, por ejemplo, activa mucho este hambre, ¿no? Me aburro, ¿qué hago? Puro a comer, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, las buenas noticias, el celebrar nuestro contexto, ¿no? Vivimos una cultura de celebrar con comida. Eso también es hambre emocional, bueno, o entraría dentro de hambre emocional porque estamos, digamos, negando momentos emocionales con la comida. Entonces, es que el hambre emocional va a estar siempre y cuando nuestras emociones estén. Y como nosotros estamos, pues el hambre se va a activar. Luego yo elegiré cómo satisfago ese hambre o cómo no lo hago, ¿no? Es lo que, por ejemplo, el ejemplo que decíamos de la paciente, pues la paciente se ofreció y se permitió ese ratito con ella, con esa emoción, con ese ladito, con esa serie, y después hizo su trabajo terapéutico, ¿no? Que es, bueno, al final lo que trabajamos nosotras en consulta. Entonces, ella sí que dio espacio a su hambre emocional. Si tú lo niegas, si tú te entras en un estado de lucha con el hambre emocional, al final no te estás permitiendo tenerlo, ¿no? Que es un poco lo que se vende ahora. Muchas personas venden el acaba con tu hambre emocional, lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, esto es una lucha porque no va a acabar nunca. Entonces, tienes dos opciones. O te unes a tu hambre y te reconcilias con él, o entonces entras en una lucha constante de malestar, que es un círculo vicioso. Pero, por ejemplo, para que lo entendamos mejor, imagínate que a una persona le activa mucho el hambre emocional, pues yo qué sé, igual es un ejemplo muy bruto, ¿eh? Pero pues una mala relación con su madre, ¿vale? Yo qué sé, cada vez que discuto con mi madre, me doy un atracón o siento hambre emocional que acabo, yo qué sé, con sensación de descontrol, ¿vale? ¿Cuál sería, o sea, en este contexto que estás explicando, cuál sería una gestión adecuada aparte de ayuda? O sea, ¿sería ir a terapia a desarrollar otras herramientas diferentes a comer para gestionar eso? ¿O cómo lo Claro, podríamos abordar es que aquí no más estamos práctico? hablando de un hambre emocional como banalizado, ¿no? O sea, como de estar por casa, como digo yo. Estamos hablando de una gestión emocional con la comida. O sea, yo sí que lo diferencio. A mí me gusta diferenciarlo porque A ver. ayuda a entenderlo. O sea, yo tengo una emoción, en este caso el ejemplo que tú ponías, ¿no? Hay una buena relación con la madre, hay una discusión, eso activa muchísimo, pues heridas seguramente del pasado y además mucho malestar en el presente y entonces lo gestiono con comida. Como no sé gestionar mi malestar, lo gestiono con comida.
Es distinto a Vale. si yo tengo un antojo, que es lo que decíamos antes, y me apetece y me lo permito y está bien así, ¿no? Entonces, lo ideal para esta persona sería ir a terapia para ver qué está ocurriendo ahí, o sea, ¿por qué necesita gestionarlo así? Evidentemente es porque no tiene otras herramientas, entonces tendrá que gestionar esa relación con la madre o con ella misma o él mismo para que se sienta bien. O sea, en la medida en la que esta gestión más profunda, que ya sería evidentemente con acompañamiento de terapia psicológica, sería como tener una herramienta que de verdad les sirva para como de antídoto a ese malestar que se genera. Eso Porque es. Además, realmente la comida en ese momento lo puede ayudar a gestionar, pero realmente el malestar no lo está sanando, o sea, no sirve como terapia, digámoslo así. no, porque además, o sea, el malestar va a estar porque hay una situación de conflicto seguramente con la madre, Claro. ¿no? Entonces hay que aprender también muchas veces a tolerar el malestar, que es lo que provoca el comer emocional también muchas veces, o la gestión desde la comida, ¿no? El no poder tolerar esas emociones desagradables, pero sobre todo sí, aprender a gestionar, bueno, pues toda esa situación, porque seguramente esa situación pues venga de antes, de cuando, bueno, pues del pasado, ¿no? En situaciones que han generado herida y que tengan que aprender Ujú. a solventar, ¿no? Que luego puede comer emocional, claro, o sea, luego pues quizá algún día floje, imagínate que aprende la herramienta, ¿no? Y bueno, aprende a gestionar todo eso. Pues a lo mejor algún día come emocionalmente, pero es que no pasa nada, somos humanos y puede estar ahí también, ¿no? Pero ya tendrá herramientas para gestionarlo, para darse cuenta, para ser responsable con la situación. ¿Se puede saber qué tipo de comedor emocional somos? O sea, ¿cuál es nuestro estilo de alimentación en este sentido? Si alguien nos está escuchando, ¿podría detectar si anda en esa superficie que tú decías o si verdaderamente es algo más profundo? Bueno, sobre todo si genera malestar, siempre hay que trabajarlo. Ya sea contigo misma, buscando recursos, leyendo o yendo a terapia. O sea, todo aquello que genera malestar hay que trabajarlo. Independientemente de que esté mejor o peor, hay que trabajarlo. Porque si a ti te está generando malestar es un aviso para saber bueno, si tenemos que pedir ayuda, quizá, ¿no? Que a veces parece que somos fuertes y que podemos, pero pedir ayuda también está bien. Ya, es que a mí me resulta fascinante y a la vez es que es complejísimo, porque fíjate que en esta diferenciación que tú haces entre lo que todos podemos tener, que es el hambre emocional, ¿no? Lo que activa y busca la búsqueda de placer y cosas así. Luego también hay un nivel más profundo que lo que decíamos, que es una gestión emocional de lo que fuera, que aquí cada uno que inserte el problema que quiera a través de la comida. Eso es. Pero a mí yo me da la sensación de que, igual es por mi sesgo, pero que todos de alguna manera, por la cultura de dieta en la que hemos nacido y crecido, todos tenemos una cierta relación, vamos a llamarlo relación tóxica con la comida, ¿no? Y con nuestro cuerpo, como de insatisfacción de alguna manera. Sí. Es que pocas personas yo conozco, ya no en consulta, si yo me salgo de consulta, en mi entorno que tengan buena relación con la comida. No les impide vivir, o sea, su relación con la comida no les impide vivir ni ser felices, no. Pero sí al final, si te das cuenta, tiene una relación un poco disruptiva, es decir, pues al final, pues lo que tú has dicho, ¿no? Y una cultura de dieta en la que desde chiquititos nos han educado sin tener en cuenta nuestra saciedad, nuestro hambre, en la que se ha dado más prioridad y más permiso a que entre la importancia del cuerpo en lugar de nuestra salud. Está, o sea, en los años 80 y bueno, y cuando mi abuela Y era pequeña nosotras que... también, ¿no? Es decir, es que de siempre, es decir, que esto es así. Entonces, cuando al final tu prioridad ha sido algo estético y no tu salud o tus señales reales, pues al final es normal que esta relación pues tenga que trabajarse. Y bueno, al final es que también es una cosa que tenemos muy a mano la comida, ¿no? Entonces, es muy fácil. Es muy fácil y en el contexto que tú dices también, o sea, si al final es algo que nos va a dar un placer inmediato, o sea, que sabemos que nos va a dar un placer inmediato, Mm, es que es como muy eso es. fácil. O sea, yo pienso que a veces nos exigimos demasiado en el sentido de que si necesitamos sentir placer en los modelos de vida que últimamente a lo que nos está llevando, o sea, la gente que es privilegiada es la gente que siente placer en su día a día, porque yo pienso que una gran mayoría de la población no siente placer en su día a día. O sea, ¿cuánta gente está insatisfecha? O sea, va al trabajo y dice, sí, trabajo, pero me está absorbiendo mucho tiempo dentro y fuera de la oficina, las relaciones familiares se complican, la crianza, pues
jolín, que es que el entorno que nos está tocando vivir, las preocupaciones de que todos los precios suben, bueno, pues al final la situación económica, la situación, todo, es una especie como de bomba de neutrones joder, que cuesta sentirnos bien. O sea, algo que necesitamos tanto cuesta un montón. Y a veces, a mí me parece que para muchas personas, pues probablemente de los pocos placeres fáciles, asequibles e inmediatos que tienen, es Sí, la comida. es comer. Sí, totalmente, totalmente. Es lo que hablábamos antes de las necesidades, ¿no? Es decir, si yo no tengo necesidades cubiertas, que no las hay, mucha gente no las tiene, que es lo que tú has dicho aquí, ¿no? Es decir, un trabajo que te guste, que te satisfaga, que te haga sentir pues que creces, ¿no? Profesionalmente, o un círculo saludable de amistades o de familia, pues todo eso al final va a repercutir muchísimo en tus emociones, en cómo te sientas, y es que es un recurso tan fácil, pero es que encima no es culpa de la persona, o sea, esto sí que claro, o Pero sea, la persona que pero se le recurre a la comida culpabiliza. se le culpabiliza muchísimo y de verdad es que no es culpa, es que somos víctimas de un sistema y somos víctimas de esta sociedad y al final tampoco hay que victimizarse y quedarse en ese rol, pero entenderlo nos ayuda también a darnos cuenta de coger la responsabilidad y ver qué podemos hacer, ¿no? Con ello y contextualizando con nuestro contexto, ¿no? Valga la redundancia. Es decir, cada uno con el suyo, con sus circunstancias, con su situación. Hay que ser muy compasivo con esto, ¿no? Porque, o sea, no va de la mano el trabajar la relación con la comida y culpabilizarse, porque es que no tiene ningún sentido. O sea, eso sí Y, que quede claro. y en el otro, tengo mucha curiosidad de saber tu opinión, creo que nunca te lo he preguntado, lo he intuido, pero nunca te lo he preguntado. Esto que dices ahora se relaciona también mucho con discursos que cada vez se oyen más de que de alguna manera igualan esto que estás diciendo, ¿sabes? El entender el contexto, la compasión y, bueno, pues entender que la culpa y el castigo no va a llevar a la sanación, digámoslo así, con romantizar, por ejemplo, la obesidad. Hay muchas personas que dicen, no, pero sí, a mí por lo menos me escriben, algunas con muy mal tono, he de decir, aprovecho para decirlo, que se lo pueden ahorrar, diciendo que este mensaje que estamos lanzando, por ejemplo, que lanzo yo en redes sociales, que es que lo que estoy haciendo es fomentar la obesidad. Sí, ¿Tú apología de qué la opinión obesidad, ¿no? tienes, qué opinión tienes sobre este tipo de discursos, de O sea, que yo, la o compasión sea, romantiza? siento muchísimo a aquellas personas que les duele ver personas gordas, lo siento muchísimo de verdad porque se lo deberían de trabajar. Me va a ganar un poco de hate, pero es que, o sea, al final, eh, si algo te molesta y te molesta el cuerpo de una persona, de verdad, trabájatelo porque es importante. O sea, es importante porque qué pena que sientas rabia y que sientas asco al ver a una persona solo por su cuerpo. Eso es lo primero. Lo segundo, esto no es hacer apología a la obesidad, esto es empezar a entender con una mirada distinta al ser humano y empezar a dejar de clasificarle solo por su físico, porque todos nacemos con un cuerpo y todos, y tú que has tenido ahora bebés y lo verás que encima son iguales, ¿no? Iguales entre comillas, verás que tienen cuerpos distintos y que un bebé es más gordo, otro más delgado, uno es más alto ya, más largo, otro más corto y nadie dice nada. Entonces, es que ya nacemos con un cuerpo distinto y esto lo que nos da a entender es que según nos vayamos desarrollando, el cuerpo también cambiará y tenemos que entender la diversidad corporal, independientemente de cuál sea. O sea, personas muy delgadas, más gordas, pues ni más gordas ni más delgadas, o sea, es decir, igual que hay rubios, hay morenos, hay castaños, hay pelirrojos, y yo creo que con este mensaje, y creo que estás de acuerdo conmigo, lo que hacemos ambas es como dar espacio a la diversidad corporal sin juzgar el tipo de cuerpo, porque no hace falta, o sea, el clasificar los cuerpos no nos da ninguna pista de nada. Es que, y además que, ¿a dónde nos ha llevado esta metodología? Yo me lo pregunto muchas veces, Marian. O sea, ¿a dónde? A mí me han adiestrado a hacer eso. O sea, a mí me han enseñado a poner una dieta Total, cerrada estricta, sí, me han enseñado dietoterapia, me han enseñado a hacer, a contar calorías, o sea, quiero decir, yo soy una máquina perfecta de hacer dietas ahora mismo con los estudios que tengo. totalmente. Pero mi reflexión es, ¿y a dónde nos ha llevado esto? ¿A dónde nos ha llevado poner a dieta estricta a todo el mundo, que la gente se pinche, que la gente se reduzca el estómago y se mutile una parte de su cuerpo? ¿A qué nos ha llevado la violencia? ¿A qué nos ha llevado el estigma? ¿A qué nos ha llevado a responsabilizar a la persona de su salud al 100%? ¿A qué nos ha llevado a no ser compasivos? ¿Tenemos una mejor salud global? Si cada vez estamos No, peor, pero peor mentalmente, físicamente, metabólicamente, cada vez estamos más preocupados por estar bien y estamos peor. Entonces, sí. no sé, pienso yo, solo Es por un que poco
decir, oye, igual nos estamos equivocando. Todo lo que deje fuera la salud mental hay que cuestionarlo, eso es así. Y al final lo que nos va a entender la sociedad es que todo lo que se ha llevado a cabo hasta ahora, pues de salud mental ninguna. O sea, yo siempre pongo el ejemplo. Bueno, primero lo que tú decías, ¿no? Que cuando, por ejemplo, un niño va a la consulta y ya le miden por el percentil, no es que el peso y la altura, el percentil, ya, ¿quién está escuchando a ese niño? Porque nadie está escuchando a ese niño, nadie le ha preguntado qué ocurre, ocurre algo, a lo mejor no ocurre nada, es que de verdad que hay niños que están más gordos y niños y niñas que están más delgados y no pasa nada. Entonces, Sí, porque ahí te quiero decir, no sé si le podríamos llamar violencia estética, pero bueno, ahí el intentar meter a todo el mundo dentro de unos límites, sufren los que totalmente. están por debajo, pero también los que están por arriba. O Sí, sea, sí, sí, todo lo que sí, no entra dentro de totalmente. esa normatividad que ha habido alguien en un momento dado que se la ha inventado, pues se la ha inventado, Total, lo ha decidido, sí. pues Es que yo sigo viendo médicos acusando a los gordos de personas insanas mientras fuman y beben. Entonces, lo siento muchísimo, mientras esto se ve, ¿no? Es el mejor ejemplo. Y no hablo de médicos, he puesto el ejemplo por coger la figura como más de salud, sí, ¿no? pero Pero al final, muchos sanitarios, Marian, de todos los ámbitos. Eso es así. sí, 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 Eso es totalmente. lo Entonces, triste. si tú estás con un nivel de estrés insoportable, si fumas, si bebes, y si, ¿no? Que son al final como cosas extremas que nos van a quitar la salud, ¿qué te da derecho a pensar que una persona, porque su cuerpo sea distinto a lo normativo, va a estar menos saludable que tú? Si no fuma, no bebe y encima gestiona el estrés, ¿sabes? Y los Yo valores creo que y todo le sale bien, ¿sabes? Es como Yo creo que aquí se confunde muchas veces lo que es un factor de riesgo con lo con que una norma, ¿no? realmente... Sí, Sí, o sea, al final a mí me da mucha rabia cuando yo por ejemplo hablo de esto, ¿no? Y lo que la gente recibe o lo que la gente entiende es que yo estoy diciendo que todos los cuerpos son sanos. Yo no estoy diciendo eso. Ni estoy diciendo que no entienda lo que es un factor de riesgo, ni estoy diciendo que evidentemente no estoy súper a favor de intentar que todo el mundo cada vez tenga una alimentación más nutritiva, como dices tú, más responsable, que es un término que me ha adjudicado, que me encanta y que define súper bien eso. Pero lo que no puedes es saber los hábitos de una persona, ni el estilo de vida de una persona por su figura corporal. Es que eso es totalmente, de, o sea, la gente entiende muy total, bien que haya personas que comen lo que les da la gana y que mantienen una figura estable a lo largo del tiempo, independientemente de lo que coman y el deporte que hacen. Eso lo entienden. Pero la gente que no entiende que a pesar o sea, de tener de eso en el otro extremo, digámoslo así. O sea, que es como que les cuesta. Y a mí eso me da mucha rabia, porque además el propio sesgo, sabemos, es que sabemos a nivel de evidencia científica, hay evidencia suficiente para decir que el propio sesgo, que el estigma, es un factor, por ejemplo, proinflamatorio casi igual de negativo que, por ejemplo, el exceso de grasa que tanto le importa a las personas preocupadas por la gordura. totalmente. Entonces, si lo pones todo en una balanza y lo evalúas, cariño, ¿sabes? Totalmente, Perdona. totalmente. O sea, yo siempre digo, si ver una persona gorda comiendo en el McDonald's, por ejemplo, y ver una persona delgada comiendo en el McDonald's, no te generan la misma sensación, debes trabajártelo. Porque siempre se hace el enlace y el estigma de que la persona gorda no debería estar ahí. Y la persona delgada sí, cuando al final los dos están cuidando de la misma forma su salud en ese momento, ¿no? Entonces ahí hay mucho estigma. Es verdad que esto es un trabajo que tienes que hacerlo desde la compasión, poco a poco, aprendiendo, porque al final es normal, nos han educado en una sociedad gordofóbica, entonces es normal que tengamos, ¿no? Esta información y cambiarla, pues yo creo que es saludable también. Y empezar desde el inicio. A mí me gustaría pensar que somos como de las primeras generaciones que van a tener otra mirada hacia el cuerpo de sus hijos e hijas. Buah, Porque total, has hablado total. antes de la infancia y a mí es un tema, claro, que me toca de lleno y que me pone los pelos de punta. O sea, me conecta mucho, me resuena mucho. Entonces, me gustaría saber cuál sería para ti como los consejos o los pilares básicos para que como madres, padres o cuidadores, da igual, porque aquí los tíos, las tías, todo esto, todos tenemos algo que ver y somos igual de importantes, para fomentar una buena relación con el cuerpo, con la comida, un poco para que seamos los adultos que ayudamos a ser en consulta tú y yo de alguna manera, desde pequeños. Total. O sea, me gusta mucho lo que has dicho, ¿no? Que al final sí que es verdad que vamos a una generación como muy distinta en cuanto también a la educación y a la visión que tenemos de los hijos. Y yo creo que también es entender a tu hijo o tu hija
fuera de al final esta mirada que nos da la sociedad, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Y entenderle mucho más allá. Yo quiero poner un ejemplo, es que, como tú sabes, yo soy gemela, tengo un hermano gemelo, y ahí mi madre No me ha lo sabía dicho, desde hace tanto, ¿eh? O ya, sea, es hay verdad, una es cosa verdad. que me ha Es eso. gustado mucho conocer de ti y es que eres melliza también. Sí, sí soy, sí, sí, es verdad, nunca lo digo, la verdad, entonces a veces como que sorprende. Bueno, es lógico, ¿no? Que sorprenda. Y entonces mi madre nos contaba que ya desde que mi hermano y yo éramos bebés, o sea, no mayores bebés, ya nos relacionábamos distinto con la comida. Yo comía mucho más rápido que mi hermano y comía más que mi hermano. Siendo chica, que claro, el estigma de antes era las chicas comen menos que los chicos, ¿no? Ahora ya Hombre, sabemos que esto claro. no es cierto, pero antes sí. Entonces, ya desde que somos bebés, tenemos un funcionamiento con la comida. Entonces, vamos a entender ese funcionamiento de esa personita y vamos a intentar ofrecerle la mayor calidad o el mejor ambiente más saludable en torno a eso, porque no está ni mejor ni peor, simplemente es diferente, ¿no? Entonces, si una persona, pues, o un bebé, un niño, pesa más, pesa menos, eso no es una circunstancia como de gravedad o para que cambiarle su alimentación o poner la dieta, no, para nada, absolutamente. Entonces, que tú ves que cambia el modo, pues por ejemplo, sí que es verdad que tenemos pacientes que tienen hijos y demás y de repente ven que la personita cambia su forma de comer y empieza a comer con mucha ansiedad muy rápido o no quiere comer, pues eso sí son situaciones de alerta, pero no tiene nada que ver con el cuerpo, no tiene nada que ver con quién es en realidad, ¿no? Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. Al final también lo que decías, ¿no? Si es que nacemos ya con esa Ujú. programación de hambre emocional, pues también las emociones que esté sintiendo ese niño también se le va a reflejar en su conducta Eso alimentaria es, de manera totalmente, natural. O sea, exacto, intentar modificar eso eso es. Entonces, puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? así es, totalmente. Entonces, ¿se van a quitar esas emociones? No. Entonces, vamos a entenderlas. Si la entendemos, podemos coger ya desde una figura adulta, pues una responsabilidad de trabajarlo y ya está. ¿Sabes Es a mí que cambiar me el parece foco. también? ¿Sabes qué me parece a mí también mucho? Yo eso que dices, o sea, lo suscribo al 100%, porque yo con toda la información que tengo, nutricionista, todo lo que tú quieras, soy súper tipo A, como dicen, ¿no? O sea, súper esquema, súper así, súper. Trabajo en mi rigidez mucho, pero sí, o sea, mi parte autoexigente sale ahí, me sale como un resorte. Entonces yo intento generar el mejor clima, lo que sé que es mejor, lo que dice la ciencia que es mejor para que los niños se relacionen de manera adecuada con la alimentación. Eh, y a pesar de eso, son la noche y el día. Haga lo que haga, son la noche y el día corporalmente, de personalidad, el Claro. ritmo con el que hacen las cosas. O sea, una ya sube escaleras, medio anda, tiene casi todos los dientes de la boca, o sea, tiene muelas ya. Y el otro tiene 3 dientes, o sea, ni se le Ujú. espera andar, o sea, él tiene otras A su inquietudes. ritmo. Y ¿sabes lo que me ha pasado? Que me he dado cuenta que el sello de la etiqueta de si eso está bien o está mal, lo ponemos los adultos. O sea, Total. no es, o sea, dentro de algo que no sea, que dices, oye, es que tiene Sí, 4 años y no del anda. Ya, desarrollo. bueno, sí. O sea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que dentro de esa horquilla de variabilidad que tienen en el desarrollo los niños, somos nosotros los que nos empeñamos todo el rato. Mi inconsciente de madre dice, pero esto está bien, esto es Sí, bueno, meterlo ¿sabes? en un Porque estás cajón, es como meterlo preocupado. en el cajón del bueno o malo, sí. Exacto. Es como, a mí me da mucha rabia y aprovecha que si estás escuchando este podcast no lo hagas, por favor, por lo menos a las madres de mellizos, que supongo que les pasará como a mí, buscar quién es más. O sea, te hacen, ¿y quién es Sin más querer. bueno? ¿Y quién es más listo? ¿Y quién duerme mejor? ¿Y quién es más cariñoso? Y es como, es que no te estás dando cuenta que si yo te digo que es más cariñosa A y no B, al B le estoy diciendo que no es cariñoso. E igual son cariñosos, ¿me entiendes? Pero no, o sea, porque uno sea, el otro no deja de ser. Entonces Sí, la es expresión. una movida. Claro, es que se expresa distinto, es decir, a lo mejor, imagínate, ¿no? Ella es más cariñosa, pero porque tú ves que da muchos más besos, pero a lo mejor es él más cariñoso en otros, o sea, y lo expresa de Mm. otra forma distinta, ¿no? Entonces, sí, sí, es verdad. Es algo que sabes sin querer, pero bueno, trabajarlo, coger la responsabilidad, ¿no? Y sin darnos cuenta, pues intentando que no Y no salga. dejarlo, volviendo a lo que decías, al consejo que decías, me pareció muy importante lo que has dicho. Un poco también dejarnos, que no nos abrume la idea de eso, de no poder controlar a nuestros hijos. O sea, en plan, como, no, pues es que, ¿y si engorda?
¿sabes? Y si no es como yo espero, ¿qué pasa? ¿Sabes? Ahí el trabajo me lo tendré que hacer yo, muchas veces, Las como padre o expectativas. madre. Esas son las expectativas. Un padre es lógico, ¿no? Yo lo entiendo, ¿no? Y yo, si algún día soy madre, pues lo viviré además, entenderlo. Pero claro, quieres la perfección, es así, es tu bebecito, entonces quieres que sea la figura perfecta que tú quieres, ¿no? Y muchas veces incluso plasmamos los deseos y las ideas nuestras en los niños, ¿no? Y claro, pues lo que hay que trabajar son las expectativas, ¿no? Lo que tú esperas de tu bebé, porque él no ha venido a este mundo a complacer tus expectativas. Eso es verdad. Ay, chica. Bueno, yo me quedo con ese deseo que tenemos las dos de que empecemos a hacer las cosas un poco diferentes respecto a esos lienzos en blanco, ¿no? Que son nuestros hijos, nuestros sobrinos, los niños que nos rodean, la infancia que nos rodea, y hacerlo un poco más amable en ese sentido, que sea una sociedad un poco más compasiva. Algo está cambiando, o sea, eso está claro. Yo Y creo yo que estoy sí. segura ¿Estaremos que sesgadas? ¿Quién muy sabe? guay. Pero yo creo que No. sí. Sí, Bueno, María, sí. me quedaría horas hablando contigo, pero no te voy a robar más tiempo. Ha sido un auténtico placer hablar de Igualmente. las emociones, de la alimentación, de cómo se relacionan. Ella, os recuerdo, es Marian del Álamo, es psicóloga. Podéis encontrarla en su centro online. Tiene un equipo también de nutricionistas y psicólogas para poder ayudar bueno, pues si te has visto reflejada en estas cosas que hemos estado hablando. Y por supuesto que te pueden seguir en redes sociales en Instagram, @marian.alamo, ¿no? Lo he dicho bien. Eso es. Sí, 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 ¿Qué sí. más Muy bien, cositas gracias. tienes? ¿Así dónde más te pueden encontrar, además de en redes sociales y en tu consulta online? Pues tengo libros, entonces podéis comprar mi libro rosa, que yo lo identifico así, que es habla de alimentación, de la relación con la comida, se titula ¿Por qué como si no tengo hambre? Y luego el rojo, Maravilloso. que hablamos un poco del ciclo menstrual bueno, desde un abordaje psicológico nutricional, que también es súper Qué guay. importante. Así que también ahí en los libritos, en Insta y en la consulta. Qué bien. Pues nada, María, muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a ti, en serio, por invitarme. Me encanta charlar contigo, ya lo sabes. Ya, es mutuo, es mutuo. Yo creo que se nota. Y a ti que nos estás escuchando, te esperamos el domingo que viene en Al salir de consulta. No, que te lo estoy diciendo mal, que este es el último capítulo de la temporada. Que estoy yo Adiós. loca. El último capítulo de la temporada, pero, no te preocupes, me voy a tomar un descansito porque también a la gente con la que quiera salir de consulta se tiene que ir de vacaciones y estas cosas. Y volvemos, pues nada, en septiembre, el primer domingo de septiembre, volvemos con un nuevo capítulo de la temporada, con muchas conversaciones más, que todas al final giran en torno a lo mismo, que de eso va la vida, que es de sentirnos bien, o por lo menos mientras no nos sentimos bien, saber poco a poco cómo salir del paso y cómo gestionarlo lo mejor posible. Así que nada, te espero el siguiente domingo, el primer domingo de septiembre, con un capítulo nuevo. Gracias, Mariano, una vez más, y a ti que estás ahí, que todo esto es para ti. Chao.